¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culminan tus estudios en tan solo 2 años. La de reforzamiento en vivo, con nuestra plataforma clases de todos los cursos. También terminaremos el horario de nuestros docentes. Estarán atentos para poder resolver todas las dudas. Puedes estudiar en cualquier parte del Perú. Yo les informo. También su certificado. El Colegio Sanet tiene la solución. Culminan tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo, con nuestra plataforma virtual donde podrán clases de todos los cursos. También terminaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas las dudas. Puedes estudiar en cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escribe. Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor, Nicole, Isabel? Profesora, buenos días. Sí se escucha, profesora. Muy bien, buenos días, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Sí? Ok, profesora. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando lo que es la clase pasada, porque el tema del día de hoy es sumamente importante referente al tema pasado. A ver, ¿de qué tema hemos hablado? Chicos, ¿de qué hemos hablado la clase pasada, Isabel? Hemos hablado de la oración gramatical, el sujeto, unimembre, bimembre. Ya, de los tipos de oraciones, ¿verdad? Profesora. Muy bien, hemos hablado de la clasificación de la oración, que son 2, ¿cierto? Nos enfocamos, sí, en 2 tipos en 2 clasificaciones, según su significado y según sus elementos, ¿cierto? Y ¿Cuáles son los tipos de oración según su significación? La oración simple y la oración compuesta, Miss. No. Miss, ¿me podía repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son los tipos de oraciones según el significado? por la presentación de sus elementos, Miss. ¿Ya? Tenemos 6 tipos según su significado. Por ejemplo, cuando yo voy a dar una información veredicta, objetiva, ¿cómo le llamamos? Sujeto y predicado. Eso es según sus elementos.
Bimembre, Miss. Eso según sus componentes. ¿Nadie? A ver, hemos hablado cuando yo quiero manifestar un deseo, cuando yo quiero manifestar un mandato, cuando doy a conocer mis emociones, sentimientos, cuando realizo preguntas, cuando doy una información objetiva, clara. Eso hemos tratado la semana pasada, Miss, el domingo pasado. Exacto. ¿Cuáles son? A ver, ¿qué recuerdan? Son cuando la Adjetivo enumerativa. calificativo, Miss. No, a ver, el adjetivo no tiene nada que ver ya aquí. La interrogativa, descriptiva, expectativa. Eso no, Miss. Exacto. Enunciativa. ¿Por qué llamamos adjetivo? Digo, oración exhortativa. Porque tiene un momento de expresión, de pánico. Cuando yo voy a dar mandatos. Es como una orden. Exacto. Órdenes o ruegos. Aquí llamamos oración expresiva. Cuando quieres expresar un deseo, Miss. No. Aquí llamamos oración expresiva o oración emotiva. Es eso para comunicarse un Miss. Cuando damos a conocer nuestros sentimientos, nuestras emociones. Desiderativa. Eso es lo que manifiesta un deseo, Miss. Esa sí manifiesta un deseo. Y dubitativa. Crea una duda, Miss. Duda, probabilidad. Es una probabilidad de duda. Ujú. Duda o probabilidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos son, y la oración interrogativa, ¿cierto? Entonces, esos son los tipos de oraciones según su intención significativa. ¿Ya? Ahora, según sus elementos, sí tenemos dos. ¿Cuáles son?
Unimembre, bimembre, Miss. Exacto. Unimembre y bimembre. La oración bimembre, ¿de qué está compuesto? Bimembre, Miss. Unimembre. Bimembre. Bimembre. Ujú. Estás del sujeto y Con sujeto predicado, y Miss. predicado. Exacto. Con sujeto y predicado. ¿Y unimembre? Predicado. ¿Y unimembre? No puede dividirse ni en sujeto ni en predicado, Miss. Exacto. No puede dividirse ni en sujeto ni en En predicado. predicado. Tiene sus elementos. Muy bien. Excelente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de uno de los elementos de la oración bimembre, ¿ya? Que es el llamado sujeto. ¿A qué nos referiremos con el sujeto? A ver. Es el elemento de la oración. Menciona al ser, sea persona, animal, cosa. Y sí o sí tiene que hablar sobre un contexto y al Exacto, muy bien, excelente. Cuando nosotros vamos a hablar del sujeto, vamos a hacer referencia a la persona, ¿ya? A la persona. ¿Qué nos dice acá? Es la oración, o mejor dicho, el elemento de la oración, bimembre, que va a mencionar al ser, ya sea animal, persona o cosa. Mejor dicho, que esa definición, ¿a qué pertenece? A el sustantivo, ¿ya? Al sustantivo. ¿Ya? Ahora, en base al contexto que recibe la acción verbal. Por ejemplo, yo digo, el reloj tiene una aguja rota. Ahí, ¿cuál creen que sea el sujeto? el reloj, Miss. El reloj. ¿Ya? El reloj. Ahora, yo tengo 2 a 3 formas de identificar al sujeto. La primera forma y la más práctica para identificar al sujeto es preguntándonos quién o quiénes, ¿ya? Al verbo de la oración. La respuesta que vamos a obtener va a ser el sujeto. Ahora, yo voy a hacerme la pregunta quién siempre y cuando está en singular y quiénes si está en plural, ¿ya? Por ejemplo, el reloj tiene una aguja rota. ¿Cómo me debería de hacer la pregunta? ¿Cómo debería ser mi pregunta? ¿Quién o quiénes? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo? Y continuar, ¿Quién, Miss? nos dice con el verbo. ¿Cómo sería? ¿Quién? ¿Quién, ¿Quién tiene el reloj quién roto? tiene No. quién ¿Quién? tiene una aguja rota, Miss? Exacto. ¿Quién? ¿Quién tiene una aguja rota? ¿Y cuál será mi respuesta? El reloj. El reloj. ¿Ya? El reloj. Y por ejemplo, si yo digo, las muchachas bailan muy bien. ¿Quiénes bailan bien? ¿Quiénes bailan muy bien? ¿Cierto? ¿Quiénes bailan muy bien? Mi respuesta sería Las muchachas, Las muchachas, Miss. las muchachas. las muchachas. Entonces, la variación de mi pregunta va a depender de cómo esté, si en singular o en plural, ¿cierto? Ahora, esa es una de las formas, pero recuerden que la pregunta va acompañado de quién? Del verbo, ¿ya?
La pregunta va a ir acompañada de verbo. Y el que sobra, o mejor dicho, toda la respuesta va a ser el llamado sujeto o sintagma nominal. Ahora, hay otra forma de obtener al sujeto, ¿ya? Cambiándole, ¿sí? Cambiándole su género, o mejor dicho, su número, ¿ya? La forma verbal y observar palabras que cambien número. Por ejemplo, yo digo, el explorador llegó al Polo Sur. Entonces, yo cambio al verbo en número. Llegó es el verbo, cambio a llegaron. Mi oración, ¿cuál más cambiaría? Llegó Miss. No, si lo cambio a plural, Llegaron mis. Los Miss. no, llegaron. Si yo cambio el verbo Ay, llegué sí, sí. a plural, sería llegaron, ¿cierto? Ahora, Llegaron. si cambio el verbo, ¿quién más debería cambiar? ¿Estará correcto cuando yo digo, el explorador llegaron al Polo Sur? No, mis, no, sería. No, Miss. Los exploradores Sería llegaron los al Miss. sur, al polo Los sur. exploradores llegaron al Polo Sur. Exacto. ¿Ya? Sería los exploradores. Entonces, todo lo que cambia después de yo haber cambiado al verbo sería mi sujeto. ¿Cierto o no? Sí, mis. Muy bien. ¿Ya? Esa es otra forma de reconocer al sujeto. Ahora, el sujeto va a ir siempre al principio de la oración o frecuentemente. ¿Ya? Mejor dicho, frecuentemente. ¿Ya? Frecuentemente vamos a encontrar, sí, al inicio de la oración. ¿Pero será el único? No, Mis. ¿Cómo? ¿Me decían? no, profesora. No, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, Amundsen llegó al Polo Sur. ¿Cómo también puede, dónde también debe de ir Amundsen? A ver, puede ir. ¿Dónde más puede ir? A ver, sin que se cambie a nada. Llegó al polo sur Amundsen, sería. Ajá, también, que va al final. ¿Cómo más? Polo sur llegó al Amundsen. No, lo único que cambia es Amundsen. Puede ser, llegó al Polo Sur Amundsen o llegó Amundsen al Sur. Polo Sur. ¿Ya? Entonces, de esas tres formas de identificar al sujeto, ¿cuáles son? A ver, repitamos. Amundsen. No, ¿cómo son esas tres formas? Llegó al Polo Sur. No, no, no. A ver, tenemos tres formas de identificar al sujeto. La primera forma, ¿cuál era? Llegó mis.
No, eso ya, a ver, les he dicho que el sujeto puede cambiar de ubicación, ¿cierto? Hay tres formas del sujeto, pero hay tres formas de identificar al sujeto. Mejor dicho, yo tengo una oración, entonces yo no sé cuál es el sujeto, pero ya ahora conozco esas tres formas. ¿Cuál es la primera forma? ¿Cómo yo identifico al sujeto de forma primera? El explorador. A ver, me parece que no me están entendiendo. La pregunta es, ¿cuál es esa primera forma que hemos trabajado hace un momento? Y hemos dicho que se identifica de esa manera al sujeto. Yo te doy la oración, por ejemplo. Juana limpia su cuarto. ¿Cómo identificas al sujeto de esa oración? Limpia, Miss. ¿Ese es tu sujeto? Llega, Miss. Ya, Juana. ya se olvidaron, chicas. Recuerden que hemos hablado de dos preguntas que nosotros nos hacemos para identificar al sujeto. Al polo sur. Hemos hecho dos preguntas, chicas, en singular. ¿Cómo hago la pregunta? Mili, Amundsen, Miss. en la oración que yo les he dado. Juana limpia todo su cuarto. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Juana, Miss. Juana. ¿Pero cómo identificas? Por el nombre, porque está al principio, porque el sujeto es nombre, cosa o Solamente animal. porque está al principio. ¿Cuál es la otra forma para identificar? Se recibe la acción, Ya, el que recibe la la, acción. la Pero, voz. ¿por qué se olvidan de lo que les acabo de decir? Hay dos preguntas. La pregunta, ¿quién y quiénes? ¿Cierto o no? En Juana limpia todo su cuarto, ¿cómo sería la pregunta? ¿Quién limpia su cuarto? ¿Cómo? ¿Quién limpia su cuarto? Exacto. ¿Quién limpia todo su cuarto? ¿Cuál sería mi respuesta? Juana. 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 Esa es una de las formas, esa es la pregunta que yo les estoy haciendo. Ya, esa es una de las formas de identificar a quién, al sujeto. Sujeto. Ahora, ¿cuál es la segunda forma? ¿Quiénes limpian su cuarto? No, ya dejamos de lado lo que son las preguntas. ¿Cuál es la segunda forma? Limpia su cuarto, Juana, Miss. A ver, ¿cuál? A ver, escuche, concéntrese. ¿Cuál es la segunda forma o cómo yo identifico al sujeto también, aparte de realizar la pregunta? ¿Qué hago? ¿Qué hago, chicos? Solamente hago mi pregunta y esa es la única forma para identificar al sujeto.
Chicas, No, es- profesora. lo están viendo ahí en la diapositiva. Hay tres formas. Hay tres formas. La primera, de realizarme la pregunta. La segunda, las que están observando acá, cambiándole de número ¿a quién? Al sujeto. Al verbo. ¿Cierto? Porque si yo cambio de número al verbo, ¿cuál también cambia de número? ¿Cuál también cambia? El sujeto, Miss. El sujeto. ¿Cierto? El sujeto también cambia de número. Cambia de número, Miss. Exacto. Cambia de número el sujeto. Ahora, la tercera forma, ¿cuál es? ¿Cuál es la tercera forma? Cambiando de ubicación. ¿A quién? A la oración, Miss. Al sujeto, no a la oración, al sujeto. Yo cambio de ubicación al sujeto. Y el cambiar de ubicación a una palabra, sobreentiendo que es el sujeto. ¿Por qué? Porque no se modifica la oración. ¿O cambió algo la oración ahí? Con Amutse. No, Miss. No cambió. ¿Cierto? Ahora sí, todo claro. Sí, Miss. Ahora sí me entendieron, ¿verdad? Entonces son tres formas para yo identificar al sujeto. ¿Ya? Tres formas. Ahora, dentro del sujeto, chicas, ¿me escuchan? Profesora, sí. Miss, no se ve nada. A ver, se me bloqueó la pantalla, no sé por qué. A ver, les estaba diciendo, dentro del sujeto llamado sintagma nominal, vamos a tener una estructura, ciertos elementos, ¿ya? Vamos a tener 4 elementos que van a conformar al sujeto. Tenemos al núcleo, al modificador directo, modificador indirecto y la aposición específica, ¿ya? El núcleo. El núcleo es un elemento principal, o mejor dicho, es el elemento más importante del sujeto. Y siempre lo va a desempeñar un sustantivo. ¿Qué quiere decir ello? Que yo cuando voy a tener mi oración, yo debo de identificar a mi sustantivo. ¿Por qué es mi sustantivo? ¿Qué función estaría cumpliendo? Nos dice acá. ¿Cuál es la función que cumple? Pronombre, Miss. No, cumple la función de núcleo. ¿Por qué me combinan temas, chicos? A ver, ¿me entienden? Por favor. Dice que mi núcleo siempre lo va a desempeñar ¿quién? Un sustantivo. ¿Qué quiere decir ello? Que siempre un sustantivo va a ser el núcleo del sujeto. Por eso es que es la parte principal de la oración, o mejor dicho, del sujeto.
Porque hay una estructura, ¿no? Sujeto y predicado. Del sujeto, la parte principal es su núcleo, quien lo desempeña es un sustantivo. ¿Pero solamente serán los sustantivos? ¿Quién cumple la función de núcleo? El sujeto, Miss. El sujeto es la oración en sí. Estamos hablando de uno, por ejemplo, yo tengo, la niña de ojos claros compra muchos juguetes. Ahí, ¿cuál es el sujeto? La niña ¿La niña nada más? compra No, la niña de ojos. de La niña de ojos claros, ¿cierto? La niña de ojos claros es el sujeto, hasta ahí. Ahora, la niña de y ojos claros va a cumplir cierta función. Por ejemplo, ¿qué elemento del sujeto será? Niña, por ejemplo, ¿qué tipo de palabra es? Es una persona. Niña, ¿qué tipo de palabra es, chicas? El sujeto, Miss. No, sujeto es la niña de ojos claros, todo eso es el sujeto. Niña, solita, la palabra niña. ¿Qué tipo de palabra es? El núcleo, Miss. Es el núcleo, pero es un sustantivo. Yo no puedo adivinar. Lo primero que debo de identificar es qué tipo de palabra es. Ahora, si es un sustantivo, automáticamente yo sé qué es el núcleo. Porque si yo adivino, ¿qué tal no es un sustantivo? ¿Habré hecho correcto? verbo, Miss. No, está bien, ya les dije, chicos, es un sustantivo y por ende es un núcleo. La pregunta es, si yo no identifico qué tipo de palabra es, y por ejemplo, imaginemos que es un adjetivo y tú me hayas dicho que es núcleo, ¿será lo correcto? No, cierto. Ahora, les decía, el núcleo, para que sea núcleo del sujeto, no solamente van a ser los sustantivos, sino también los pronombres. ¿Por qué? Porque los pronombres, ¿qué son, chicos? ¿Qué son los pronombres? Adjetivo. A ver, el adjetivo es muy separado. ¿Por qué me hablan del adjetivo? ¿Qué es un pronombre? ¿A qué llamamos o a qué tipos de palabras llamamos pronombres? Chicos, ¿qué es un pronombre? ¿Nadie? ¿No se recuerda? A ver, nosotros hablamos de pronombre, aquellas palabras que reemplazan al sustantivo. ¿Qué quiere decir ello? Que usamos o decimos pronombre palabras que mencionan a la persona animal, pero sin necesidad de especificarlos. Por ejemplo, en vez de yo decir Isabel juega con sus amigos, ¿cómo también puedo decir sin mencionar ya su nombre?
Ella juega con sus amigos. Exacto, ella juega con sus amigos. Entonces, ¿cuál es el pronombre ahí? Ella. Ella, ¿ya? Entonces, los pronombres y sustantivos dentro de la oración, o mejor dicho, del sujeto, van a cumplir la función de ser núcleo, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta. Ahora, el segundo elemento es el llamado modificador directo. Los modificadores directos van a estar conectados, o mejor dicho, directamente a mi sustantivo, sin ningún nexo, sin ninguna otra palabra, se podría decir. Ahora, ¿quiénes cumplen la función de modificador directo y van conectados directamente al sustantivo? Son los artículos y los adjetivos. Por eso es importante primero identificar al núcleo. Yo debo de identificar al núcleo, ¿por qué? Porque el modificador directo va conectado al núcleo, ¿sí? Va conectado al núcleo. Entonces, para yo luego determinar cuál es el artículo y cuál es el adjetivo. Si yo veo que el artículo está conectado directamente a mi núcleo, voy a decir automáticamente que es el modificador directo. Y es lo mismo con el adjetivo. Si el adjetivo va conectado directamente al núcleo, yo voy a decir que es modificador directo. Por ejemplo, en el caso del vestido morado te queda mejor. ¿Cuál es el sujeto primero? ¿Cuál es El vestido, Miss. Vestido. solamente el vestido? El vestido morado, Miss. El vestido morado, Miss. El vestido morado. Hasta ahí. Me quedo y analizo esa parte de la oración. Ahora, ¿cuál es el núcleo de la oración? ¿Te queda mejor? No, no, no. A ver, a ver, a ver. No se confundan, chicas. Hemos dicho, ¿cuál es el sujeto? El vestido morado. ¿Te queda mejor? Lo ignoramos y no lo tocamos. Analizamos la oración que hemos identificado como sujeto, el vestido morado. Ahora, ahí, ¿cuál es el núcleo de esa oración que ha quedado? De el vestido morado, ¿cuál es el núcleo? Morado, Miss. El Miss. No. ¿Cuál es el sustantivo, mejor dicho? ¿De qué persona, objeto, cosa estamos hablando? Vestido, Miss. Vestido, exacto, Isabel. Vestido es el sustantivo. Por ende, al ser el sustantivo es el núcleo. ¿Ya? El núcleo del sintagma nominal. Es el núcleo del sintagma nominal. Entonces, ahora, yo ya identifiqué mi núcleo, pero al costado del núcleo está la palabra el y morado. ¿El qué tipo de palabra será? ¿Qué tipo de palabra es la palabra el? ¿Será un pronombre, un artículo o un adjetivo? Pronombre, Miss. Pero si hay un sustantivo, ¿cómo va a haber un pronombre ahí? Recuerden que los sustantivos, o mejor dicho, los pronombres, reemplazan al sustantivo. ¿Cierto? Entonces, él no es un pronombre, descartado. ¿Qué será? Adjetivo, Miss. Tampoco. Recuerden que los adjetivos califican, muestran El una característica. sujeto y el verbo. El verbo no tiene nada que ver dentro del sujeto. Es un artículo, chicos. ¿Qué hacen los artículos? Modifican el significado género del sustantivo, ya de la palabra que va al lado. Morado, estoy diciendo que el color de mi vestido es morado, eso sí que es, estoy caracterizando. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Qué tipo de palabra es?
Adjetivo calificativo, Miss. El núcleo del sujeto, Miss. Fijado, Miss. Núcleo del sujeto, profesora. No, a ver, morado, estoy caracterizando al núcleo, que es el sustantivo, que es vestido. Si yo digo, por ejemplo, Isabel bonita, ¿cuál es la caracterización que te estoy dando? ¿De qué manera te estoy calificando? Verbo, Miss. A ver, ¿por qué me hablas del verbo, Isabel? El verbo no tiene nada que ver del sintagma nominal. Dentro del sujeto no tiene nada que ver el verbo, porque el verbo es parte del predicado. ¿Cómo yo te estoy cuál es la caracterización que te estoy dando al decir Isabel bonita? Calificativo, Miss. Ya, ¿cuál es eso? Pues, ¿cuál de las palabras es el adjetivo calificativo? Bonita, Miss. Bonita. Entonces, en el vestido morado, ¿cuál es el adjetivo? Calificativo, Miss. No, ¿cuál es? ¿Cuál es el adjetivo? Dentro de la oración, el vestido morado. El vestido, Miss. No, chicas, vestido hemos dicho que es el Morado, Miss. Morado. morado. Morado es el adjetivo. El vestido morado. El artículo, vestido núcleo, morado adjetivo. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que cumplen la función de modificador directo los artículos y los adjetivos. Entonces, él es artículo, entonces por ende es modificador directo. Morado es adjetivo, por ende también es modificador directo. ¿Me dejo entender? Miss, pero hace rato yo le dije morado, Miss. No, me estaban mencionando verbo, me estaban mencionando calificativo. Entonces hay que concentrarnos un poquito, ¿ya, chicas? A ver, entonces, él es un artículo, por ende, ¿qué es? Es modificador directo. Vestido es un sustantivo, por ende, es el núcleo. Morado es un adjetivo, por ende, es modificador directo. ¿Cierto? Ahora, 3, modificador indirecto. ¿Quiénes forman o quiénes son los modificadores indirectos? Son aquellas palabras que van acompañados de un nexo al costado del núcleo. Ya van a estar al costado del núcleo acompañados con un nexo. Los nexos, ¿quiénes pueden ser? Pueden ser las preposiciones, pueden ser los adverbios, ¿sí? O algunas combinaciones de los adjetivos. ¿Ya? Estos nexos van a estar acompañados de los adjetivos, de los sustantivos, ¿sí? Van a estar adjetivadas, mejor dicho, ¿ya? Entonces recuerden, modificador directo van acompañados al núcleo, pero sin ningún nexo. Los modificadores indirectos sí van al lado del núcleo, pero van a estar acompañados de un nexo. ¿Quiénes son estos nexos? Las preposiciones, las conjunciones, los adverbios, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, el profesor de castellano la tiene agarrado conmigo. ¿Quién la tiene agarrado conmigo? El profesor, Miss. ¿Solamente el profesor? El profesor de castellano, Miss. Exacto, hasta ahí. Esa respuesta, ¿qué función cumple? Es el sujeto o es el llamado sintagma nominal.
Entonces, el profesor de castellano es mi sintagma nominal. Ahora, solamente voy a agarrarme de esta parte de la oración. Me olvido por un momento de la siguiente que dice la tiene agarrado conmigo. Me olvido. ¿Por qué? Porque eso es parte del predicado. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hago primero para identificar sus modificadores? Identifico al núcleo. ¿Quién es el núcleo de la oración? El profesor, Miss. ¿El profesor o solamente profesor? Profesor, Miss. Profesor nada más es el núcleo de mi sintagma nominal, porque profesor, ¿qué es? Es el sustantivo. Ahora, tenemos la palabra el. ¿El qué tipo de palabra es, hemos dicho? ¿El qué tipo de palabra hemos dicho? Es un artículo. Y al ser un Pronombre, artículo, no es pronombre. A ver, una cosa voy a explicar y voy a especificar. Para que sea pronombre, no debe de ir al lado de un sustantivo. Y ahí tenemos a un sustantivo, que es la palabra profesor. La palabra profesor es un sustantivo, ¿cierto? Entonces, él no podría ser un pronombre. Él es un artículo. Y al ser un artículo, ¿qué función cumple? Un nexo, Miss. No es un nexo, es un artículo. Hace un momento recién les he dicho, los artículos y los adjetivos, ¿qué función cumplen? Chicas, ¿quiénes se cumplen la modifican, función de modificador directo? ¿Quién cumple la función de modificador directo? Los artículos y los adjetivos. Chicas, ¿ya se olvidaron tan rápido? Entonces, si él es un artículo, ¿qué función cumple? ¿Qué será? ¿Modificador directo o modificador indirecto? Modificador directo, Miss. Modificador directo. Ahora sí, cuando yo digo de castellano, de es una preposición. Está al lado del núcleo. ¿Qué será? ¿Modificador directo o indirecto? Indirecto, Miss. Modificador indirecto. Indirecto, exacto. ¿Por qué? Porque está acompañado de un nexo modificando al sustantivo. No es lo mismo decir el profesor la tiene agarrado conmigo. Puede ser cualquier profesor, pero si yo te digo el profesor de castellano la tiene agarrado conmigo, ¿qué estoy haciendo? Estoy especificando quién la tiene agarrado contigo o no. ¿Cierto? Ahora, luego tenemos la llamada aposición específica. ¿Qué es la posición específica? Son adjetivos sustantivados que van a estar junto al sustantivo especificando, ¿sí? Alguna caracterización, o mejor dicho, especificando a mi sustantivo, dando una característica más de mi sustantivo. ¿Ya? Normalmente estos no se separan o no se usan comas dentro de esta oración. Por ejemplo, Juana la loca falleció en prisión. Si yo te digo Juana la loca, ¿de quién te estoy hablando? Al decirte De Juana, Miss. de Juana, exacto. Te estoy hablando de Juana. Al decirte la loca, te estoy hablando de Juana. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, Miss. Ya, entonces tenemos 4 elementos, tenemos núcleo, tenemos modificador directo, indirecto y la posición específica. ¿El núcleo qué es? Es la parte principal de mi sintagma nominal o de mi sujeto. ¿Quiénes lo desempeñan? Lo desempeñan los pronombres
y los sustantivos. Ahora, para que cumpla la función de modificador directo, ¿quiénes lo desempeñan? Son los artículos y son los adjetivos, ¿ya? Son los artículos y los adjetivos. Los modificadores indirectos son aquellas palabras como los adverbios, los adjetivos o los pronombres o los sustantivos que van acompañados de un nexo, de una preposición, ¿ya? De un nexo, de una preposición. Y la llamada posición específica es cuando yo voy a dar una característica más de mi sustantivo. Voy a caracterizar, ¿cierto? Voy a especificar. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en base a lo que acabamos de hablar, desarrollaremos los siguientes ejercicios donde vamos a identificar al sujeto, o mejor dicho, al sintagma nominal. A ver, 2 minutos nada más para que ustedes lo intenten y luego lo hacemos conmigo. A ver. Miss, vamos a desarrollar ¿cómo dijiste? No la escuché. Van a desarrollarme estos ejercicios identificándome, ¿sí? Identificándome al sujeto. Muy bien, a ver, empezamos. Adriana y Joaquín irán juntos al cine mañana. ¿Cuál es el sujeto ahí? Adriana, Miss. Vean y Joaquín, Miss. Adriana y Joaquín, ambos. Ahí, ¿qué tenemos? Sujeto. Núcleo. Tenemos núcleo nada más, no hay modificadores. Quiero jugar contigo, ahí el sujeto es tácito, que no se está mostrando. ¿Cuál es? ¿Quiero jugar? Yo es el sujeto. La palabra yo, ¿ya? Catalina era una perrita amorosa. ¿Quién era una perrita amorosa? Catalina, Miss. Catalina, Miss. Catalina. Entonces, si es Catalina, ¿quién es mi sujeto? Sujeto. Ellos se quedaron sin palabras. Ellos, Miss. Ellos es mi sujeto. Sujeto, Miss. Ángela y Tamara son amigas desde pequeñas.
Ángela y Tamara. Ángela y Tamara. El columpio roto lastimó a un niño. Elmis. El columpio roto. Ahí sí tenemos modificadores. El que es artículo y roto que es adjetivo. Modificadores directos. La capacidad de adaptación es una gran virtud. ¿Quién es una gran virtud? La capacidad de adaptar. Acción. De adaptación. Carla y Emiliano pintaron su casa. ¿Quiénes pintaron su casa? Carla y Emiliano. Carla y Emiliano. Y esa es la manera correcta de identificarme al sujeto. Fácil, sencillo, un poco complicado, ¿cierto? Pero es práctica, no Maya, chicas, práctica. ¿Sí? Muy bien, chicas. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí